Bienvenidos a esta lección dedicada al detective de seguros. Hoy conoceremos sus funciones, los casos en los que intervienen y los métodos tradicionales y modernos para investigar siniestros, en especial incendios. Las compañías de seguros recurren a los investigadores privados para verificar hechos indemnizables. Entre los casos más frecuentes encontramos, por ejemplo, se denuncia el robo de un auto. Ahí debe investigarse si en efecto el robo sucedió o fue simulado por el asegurado para beneficiarse con el cobro del seguro. O se denuncia un accidente de tránsito. Hay que determinar cómo realmente sucedió el hecho, el lugar, la fecha, la hora, los responsables, los testigos y todas esas cosas. O se denuncia el robo de una joya que estaba asegurada. Hay que investigar las circunstancias del hecho denunciado y establecer su veracidad, tratando de lograr su recuperación. También puede ser que se denuncie el robo de mercaderías en un establecimiento industrial o en un comercio. Ahí debe investigarse la veracidad de la denuncia en primer término y establecer la preexistencia de lo robado en poder del damnificado. Otros casos, por ejemplo, se denuncia que ciertas mercaderías enviadas por ferrocarril o por otros medios de transporte llegaron deterioradas o llegaron manchadas o llegaron con fallas. Corresponde al detective establecer la veracidad de esa denuncia. También podemos ver cuando se denuncia que se ha extraviado una cantidad de dinero que estaba protegido con el denominado seguro de dinero en tránsito. Debe establecerse no solo la buena fe de la firma denunciante del extravío, sino también investigarse a fondo al empleado que dice haber sufrido el extravío, pues sucede con frecuencia que simulan la pérdida para beneficiarse con el importe. O se denuncia un asalto, un robo. Debe establecerse si es verídico o si fue simulado para defraudar a la compañía aseguradora. En los casos de seguro de vida, también debe establecerse a fondo si la muerte no ha sido provocada con fines dolosos para percibir el importe del seguro. En los casos de seguros contra accidentes, también el detective debe investigar si los mismos no son intencionales. Un caso más en casos de seguros de caballos de carrera y otros animales de raza. También debe investigarse si la muerte no ha sido provocada intencionalmente para cobrar el seguro. O sea, sintetizando, la labor del detective de seguros abarca por lo menos 3 fases, a saber: primero, establecer la veracidad de una denuncia que obliga a la compañía aseguradora a abonar el importe del seguro. Segundo, establecer el paradero y el recupero de los bienes hurtados, robados, desaparecidos o extraviados. Y tercero, establecer todos los detalles y circunstancias que, si bien no puedan probar la mala fe del asegurado, tornen sin embargo sospechosa de la denuncia, pues aquellos detalles van a permitir al funcionario de la empresa aseguradora encargada de liquidar el seguro una negociación más favorable para los intereses de la empresa. Incendios. En el detalle de casos posibles con que iniciamos esta lección, hemos omitido mencionar deliberadamente los casos de incendios. Determinar si un incendio es intencional o no es el problema básico a que debe abocarse el detective de seguros
pues de ello dependerá que se defraude o no a la compañía aseguradora que ha contratado su servicio. Los incendios intencionales son más frecuentes de lo que uno pudiera imaginarse, pero como rara vez se prueba el delito, muchos casos quedan como originados en causas accidentales. Los motivos por los cuales se provocan intencionalmente incendio son variados. Enumeraremos algunos de ellos. Por ejemplo, venganza, o si no, para ocultar un robo, un asesinato, o para ocultar faltas de mercadería en los casos de empleados desleales o comerciantes fallidos, o para beneficiarse con el importe del seguro por daños a la propiedad o por la destrucción de bienes. En el caso de venganza o de ocultar un robo o un asesinato, el incendiario no se preocupa mayormente de eliminar las huellas de su acción, pues su fin queda logrado con el incendio en sí mismo, y por ello la labor del detective es más simple. En los casos en los que quieren ocultar faltas de mercadería, o en los casos que quieren beneficiarse con el importe del seguro, el incendiario procura no dejar huellas de su acción delictiva, pues de lo contrario no lograría el fin perseguido. De ahí que sea necesario un detective especializado para descubrir el fraude. Muchas son las causas que originan un incendio. Ellas pueden ser naturales o pueden ser espontáneas, como por ejemplo el rayo, el cortocircuito, los fósforos o los cigarrillos tirados encendidos, la explosión de gas de alumbrado, la inflamación espontánea de cereales, la autocombustión que se llama, y esto se ve a cereales almacenados, algodón almacenado, trapos húmedos, pólvora en decomposición, por recalentamiento de motores, artefactos eléctricos, enchufados, fricción de metales, manipuleo imprudente de inflamables, o bien los incendios intencionales o provocados. Es en estos casos precisamente que el detective particular debe determinar de qué medio se avalió el autor para provocar el siniestro. El primer paso importante que debe realizar un investigador privado, una vez que se le permite el acceso al lugar del hecho, es determinar minuciosamente todos y cuantos indicios puedan resultar de interés, debiendo prestar especial atención a la existencia de trapos aceitados, de trozos de madera semicarbonizada, a papeles o trapos untados con líquidos inflamables. La existencia de estos elementos en estos lugares, que no sea que se guarden normalmente, es sospechosa y puede ser utilizada como indicio o como prueba. Es importante la profundidad de carbonización de la madera, pues del estudio de trozos diversos extraídos de sitios diferentes puede establecerse el foco del incendio. De las pilas de escombros deben tomarse muestras del centro, de la parte superior y de la parte inferior, a fin de poder estudiarlas después en el laboratorio. Estas muestras tienen que conservarse en receptáculos de vidrios, que estén cerrados, sellados, y con la indicación precisa de la parte del local en la que fueron tomadas. Hay que buscar piolines quemados, trozos o cenizas de celuloide quemado, restos de diarios quemados, etc., que puedan haber servido de mechas. Mediante un procedimiento de destilación se puede establecer si determinados escombros o materiales estuvieron impregnados de nafta, de aguarrás o de otros inflamables que sean de fácil combustión, y tiene que tener en cuenta el alumno que el agua utilizada para la extinción del fuego del incendio no impide que el examen de los materiales
pueda realizarse lo mismo y pueda realizarse con éxito. El análisis químico de las cenizas recogidas de diversos sectores del local incendiado permite establecer si las mismas son de piolín, de trapo, de celuloide, de diarios quemados, lo cual es muy útil para orientar si esto fue intencional, si se usó una mecha. Y es de suma importancia determinar cuál fue el foco del incendio, pues en los casos en que se establece que han existido 2 o 3 o más focos simultáneos, no es aventurado suponer que nos encontramos en presencia de un incendio intencional. Hay actualmente equipos y tecnologías muy avanzadas para recoger datos en el lugar del hecho. Están, por ejemplo, las cámaras termográficas, las cámaras de imagen térmica, que permiten detectar focos ocultos de calor, determinar la temperatura residual en estructuras, etc., que son útiles para encontrar los puntos calientes que no se ven a simple vista después de apagar el fuego. También están los analizadores rápidos de acelerantes, los equipos GCMS portátiles, que permiten detectar sustancias inflamables o acelerantes sobre los restos del incendio directamente ahí en campo, agilizando el trabajo pericial. También se usan drones, se usa fotogrametría, se usan escáneres con láser 3D, y todos estos equipos de avanzada capturan la escena completa, ayudan a hacer modelados, reconstrucciones virtuales, preservando la evidencia visual con mucha precisión, lo cual ayuda mucho a dilucidar las causales de estos incendios. Por ejemplo, los modelados, las simulaciones y los análisis de datos, que implica la simulación de cómo se propagó el fuego, cómo fue la dinámica del fuego, cómo se transmitió el calor. Y ahora vamos a explicar una cosa muy importante, que es el segundo paso que debe tomar el investigador privado, el detective de la compañía de seguros. Una vez que se efectuó la recolección de elementos de prueba o de indicios en el lugar del hecho, corresponde la investigación, que consiste en averiguar antecedentes. Por ejemplo, el damnificado tuvo ya anteriormente otro incendio en ese mismo lugar o en otro local. El estado financiero en general del damnificado, ¿andaba necesitado de dinero? Por ejemplo, tiene deudas de juego, suele ir al hipódromo a apostar dinero en la ruleta. ¿Cómo se estaban desenvolviendo sus negocios? Últimamente, retiró mercadería del local en forma secreta durante la noche o en horas o días impropios. ¿Lo vieron sacando mercadería? Sus existencias eran escasas con respecto a lo normal en su actividad comercial. En los últimos tiempos, ¿no había llenado su local con mercadería de segunda o con mercadería deteriorada o de inferior calidad? Últimamente resulta que había contratado, o en todo caso ampliado, sus seguros contra incendios. Bueno, todos estos elementos, unidos a los indicios recogidos en el lugar del incendio, van a permitir al investigador llegar a una conclusión sobre el siniestro investigado. Otra cosa que se investigan son las cenizas. El examen de las cenizas tiene mayor importancia de la que aparentemente se les asigna. En efecto, las materias orgánicas inflamables
se consumen lentamente. Aunque el punto de ignición tenga gran temperatura, la vaporización de esa sustancia no es inmediata, dado que son malas conductoras del calor. Las cenizas que producen son de color negro, o en todo caso oscuras, y en cambio si ellas fueran claras, indicarían la presencia de sales o de elementos que favorecen la combustión. Por el volumen de las cenizas, se puede establecer en forma aproximada la cantidad de mercaderías que fueron destruidas por el fuego. Si el locatario manifiesta que tenía el local muy abarrotado de mercaderías, la acumulación de estas hace que el fuego amontone violencia, salvo el caso que la índole de ellas o sus productos favorezcan la combustión. De lo contrario, habría que pensar que aquellas estarían impregnadas con sustancias que ayudarían a la combustión, porque se sabe que en un local mal ventilado, el acumulamiento de grandes masas de mercadería no solo no permite que haya corriente de aire, sino que este ambiente se enrarece a medida que prosigue el incendio, dificultando más el desarrollo del incendio, por falta de elemento comburente necesario sobre el combustible. Cuando el incendio se origina a raíz de una explosión, para establecer la causa de ella hay que tener presente, el trabajo diario, cómo manipulan los elementos, algún secreto de la producción, los gases, vapores, etcétera, que se generan, los efectos de la explosión sobre los objetos, las puertas, las ventanas, las paredes, para poder apreciar el poder expansivo de aquella. Una bomba produce una onda de expansión y de compresión. Entonces, los vidrios de la ventana, por ejemplo, hay vidrios hacia afuera y también hacia adentro. Hacia afuera a consecuencia de la onda expansiva, en cambio hacia adentro a consecuencia de la onda de compresión. Pero en el caso de una explosión por gas, solamente hay onda expansiva, no se observan vidrios hacia adentro del interior de, por ejemplo, la habitación donde explotó el gas. Y el lugar exacto en que se produjo la explosión. Si se localiza el lugar exacto, se puede fijar la distancia que media entre ese punto y donde se hallan las luces, fuego libre, etc. Además, el lugar donde existen elementos o sustancias cuyos vapores han sido la causa del hecho, así como también la altura o diferencia de nivel entre ambas, para establecer, en razón de su densidad, la posible acumulación del producto explosivo. Por último, en una explosión, hay que observar qué cambio se operó en la estructura íntima de la finca, cómo están los tirantes, cómo están las cabriadas, cambios que han sufrido los mismos en el interior o el exterior para poder apreciar y determinar el recorrido de la expansión del gas. También en este caso debemos considerar la construcción de la finca, porque en estos siniestros juega un papel muy importante las aberturas, los corredores, los espacios libres, donde hay patios, pozos de aire, pozos de luz, etc. Otra causa del fuego que se recurre con cierta frecuencia es a la autocombustión o combustión espontánea. En lo que respecta a este punto, muy extenso por cierto, habrá que tener en cuenta antes de emitir una opinión, por ser de especial importancia, la calidad de las mercaderías, ya que se sabe que los vegetales y los derivados de productos de origen textil poseen esta particularidad, como igualmente los objetos impregnados en aceite vegetal o animal, independientemente de un sinnúmero de otros cuerpos como puede ser la pólvora, el celuloide, los polvos metálicos, etc. En experiencias realizadas se ha podido verificar que la poca ventilación o una ventilación brusca origina una oxidación violenta de la materia,
elevando la temperatura lo suficiente como para alcanzar su punto de ignición. Generalmente, a causa de la combustión espontánea o autocombustión, se producen incendios de fardos de lana, de fardos de algodón, de estopa, de amontonamiento de carbón, de cereales, etc. Téngase también en cuenta que aún en el incendio más grande, siempre se logra salvar algunos fardos y que la temperatura interior de unos de los fardos que no estén afectados por el fuego nos va a poder dar una pauta de la cual inferiremos que tanto pudieron ser destruidos, así como el grado de humedad de su fibra, con el resultado que dé el examen de ese fardo, además de las averiguaciones acerca del almacenaje, el detective va a poder establecer si ha existido o no combustión espontánea. Cuando el fuego se ha desarrollado sobre algún vehículo de tracción mecánica, es un dato de suma utilidad establecer el combustible que alimenta el coche, pues en la actualidad existen varios tipos de combustible con diferentes grados de destilación y por consiguiente con distintos puntos de inflamabilidad. Y entramos a tocar el tema de los incendios hipotéticos o los incendios determinados. Todas estas circunstancias o todos estos antecedentes tienen que tenerse presentes cuando la causa del fuego no se la aprecia de primera intención. Porque si, en ese caso, si tuviéramos ya de entrada la apreciación que es determinada, lógicamente no es necesario continuar con una investigación. Pero es indudable que todo incendio, al ser estudiado en relación con las causas que lo determinaron, presenta dos aspectos de clasificación que son excluyentes entre ellos y que se denominan precisamente hipotéticos o determinados. Se denominan incendios de causa hipotética aquellos en que la inspección ocular y las declaraciones obtenidas en el lugar del hecho, como todos los otros aspectos que se le relacionen, no llegan a la comprobación de cómo se ha gestado el fenómeno originario. Este grupo abarca todos aquellos incendios en que el informe emitido al respecto por el detective o por el perito actuante tendrá como base la conjetura y la presunción. Pero por otra parte se entenderá por incendios de causa determinada aquellos en que los indicios observados en el lugar afectado evidencian en forma fehaciente cómo se produjo el incendio. También puede quedar determinada una causa cuando de la declaración de los testigos o de los actores, condicionada a las pericias efectuadas, no se desprenden opiniones o pruebas contradictorias y por el contrario, cuando las mismas adquieren significativos indicios de veracidad. Agotado el estudio de lo referente a la causa del fuego como primera medida tendiente a clasificar un incendio, el detective tendrá que precisar en cuál de estos dos grupos, hipotético o determinado, va a corresponder encuadrar la intervención. Corresponde encarar un estudio que permita definir en qué subgrupo tenemos que ubicar el siniestro considerado. Porque los incendios que por la causa se consideran hipotéticos, se los subclasifica en hipotéticos accidentales, hipotéticos dudosos, hipotéticos sospechosos o hipotéticos intencionales. ¿Qué son cada uno de ellos? El hipotético accidental hay que conceptuar por esta causa como hipotético accidental a todo incendio que permita, por los indicios y por los informes logrados, verter conjeturas o presunciones que desvinculen la causa con un hecho intencional. Ha aceptado por su causa que en un incendio sea hipotético accidental
deberá ser clasificado a su vez de acuerdo con la calidad del accidente, en previsible, culposo entonces, o imprevisible. Por ejemplo, hipotético, accidental, previsible o culposo será aquel incendio que de las presunciones a que se arride con respecto a su causa se desprenda que se está en presencia de un hecho que tiene atingencia con lo accidental, susceptible de evitarse, es decir, aquello que puedan relacionarse en todos los casos con una inobservancia, con un descuido, con una impericia, con una imprudencia, y que en suma puede encuadrarse en la clasificación de culposo. Se debe entender como acto culposo aquel en el cual el actor no ha obrado con la intención criminal, es decir, que su acto ha sido involuntario, víctima de un descuido o de una imprudencia. En cambio, en el hipotético accidental imprevisible, va a ser aquel incendio cuya causa dependa de un acontecimiento fatal en relación al tiempo y lugar, como pueden ser los de orden meteorológicos, un rayo, irracionales, psíquico-patológicos, es decir, cuando se enfrentan a accidentes imprevisibles dependientes de la suerte, de patologías psicológicas y que no rezan con las leyes de la experiencia o de la voluntad. Otro caso, los hipotéticos dudosos. Se considera hipotético dudoso aquel incendio en el cual no se pueda establecer indicios que permitan fundamentar una hipótesis, o bien en aquellos en que del estudio de la hipótesis surjan juicios contradictorios, superpuestos, o que no satisfagan por su falta de consistencia. Es decir, se va a clasificar como hipotético dudoso un incendio cuya causa dé lugar a varias conjeturas en lo relativo a los fenómenos que lo han producido. Todo informe de un incendio considerado por su causa hipotético dudoso debe especificar el porqué. Se descarta como hipótesis todo accidente que de producirse fuera susceptible de haber originado en instalaciones o elementos existentes en el lugar del hecho del incendio, de manera que no puede dejar en la mente de la autoridad que lo consulte la impresión de que se ha omitido la estimación de ningún detalle. Y tenemos los hipotéticos sospechosos, esto es, si del análisis de las posibles causas originarias del fuego no surge una con fuerza de argumento concluyente, entonces estamos frente a un hecho susceptible de ser calificado de dudoso, como establecimos anteriormente. Pero si se agrega a esto el hallazgo de elementos ajenos a la actividad que normalmente se desarrolla en ese lugar, como también cualquier otro detalle que hubiera podido ser utilizado para la ejecución de un hecho delictuoso, estaremos frente a un incendio hipotético sospechoso. Se considera oportuno hacer notar que para poder emitir juicio que encuadre a un incendio en la clasificación de sospechoso, debe relacionarse con el mismo todo detalle que aún sin justificar su producción haya podido influir favorablemente en su desarrollo. Por ejemplo, las corrientes de aires, las mercaderías acondicionadas de tal manera que, iniciada en un punto de la combustión, produzca la temperatura propicia para que tomen fácilmente fuego las que están adyacentes, o la existencia de materiales que pudieran reaccionar exotérmicamente desprendiendo gases inflamables. En una palabra, deben existir semiplena prueba de culpabilidad. Y, por último, los hipotéticos intencionales. Se considera un incendio como hipotético intencional cuando haya, en lo que respecta a su causa, indicios fundados, cuya elocuencia nos demuestre la alta posibilidad de haberse atentado mediante el fuego. Así pertenecerá a esta clasificación todo incendio que, siendo sospechoso, agrega a esta condición algún detalle cuya consideración influya en el ánimo del investigador, del detective, del perito, induciéndole a presumir una intención criminal.
aquellos siniestros en que por las pruebas acumuladas se ha podido llegar a la comprobación de la causa que los originó. Entonces, los incendios que por su causa se denominan determinados, se los subdivide a su vez en dos grupos, a saber, los accidentales y los intencionales. Los determinados accidentales, todo lo dicho para los incendios hipotéticos accidentales, también es de aplicación en esta subdivisión, con el agregado de que ya no se opina, sino que se afirma. En este caso también corresponde desdoblar lo de determinado accidental en previsible o culposo o directamente en imprevisible. Por ejemplo, determinado accidental, previsible o culposo, un incendio se va a clasificar así cuando la comprobación efectuada permite afirmar que la causa determinante del mismo se relaciona con un hecho que pudo haber sido evitado. En cambio, determinado accidental imprevisible se desprende que debe considerarse a todo incendio como cuando los factores concurrentes en su origen pertenecen al grupo de los accidentes fatales, por lo tanto desvinculados por completo de toda previsión, es decir, son involuntarios. El determinado intencional es aquel incendio cuya causa se debe a la materialización de un hecho volitivo, de un acto volitivo de carácter criminal, tendiente a producir fuego para beneficiarse o para dañar, y cuya comprobación ha sido a toda luz posible. Otro aspecto de los incendios a considerar en este grupo lo constituye aquel cuya causa originaria es obra de un individuo en estado psíquico patológico alterado, por ejemplo, lo que denominamos pirómanos. Sintetizando, se puede definir dentro del panorama profesional que un incendio debe considerarse determinado intencional cuando se haya podido establecer que el mismo ha sido provocado deliberadamente. A la determinación de la causa de un incendio debe condicionarse toda la actividad que es posible desplegar. El detective de seguros, apoyado en la ciencia y apoyado en normas actualizadas, garantiza en gran parte que las indemnizaciones se paguen solo cuando corresponden y ayuda a prevenir los fraudes. La combinación de técnicas tradicionales con herramientas de última generación hace uso de investigaciones más completas, más objetivas y más seguras. Y así concluimos la presente lección. El detective de las compañías de seguro. Interesante aspecto.